Hola, te doy la bienvenida al quinto video de este curso gratuito de introducción a React.js. Como mencioné en otra oportunidad, a lo largo de esta serie de videos he estado enseñando conceptos claves en JavaScript, antes de dirigirnos a construir proyectos en código. Y recuerden que la idea de este canal es compartir contenido exclusivo y de calidad que les servirá para afrontar un test en JavaScript o para postular con éxito como desarrollador en JavaScript. También pedirte que si este contenido te ha sido útil, por favor me hagas llegar tu agradecimiento comprándome un café en mi tienda. El link te lo dejo en la descripción de este video y así me apoyarás para seguir subiendo más contenido al canal. Finalmente anunciarte que próximamente aperturaré una comunidad en WhatsApp donde compartiré cursos gratuitos con ustedes, además de oportunidades laborales para estudiantes, universitarios o egresados en informática. Esto ha sido todo, sin más que agregar, comencemos. En el anterior video habíamos conocido el valor que toma el objeto this en múltiples contextos y situaciones. Habíamos profundizado en por qué JavaScript es un lenguaje débilmente tipado y de tipado dinámico, y habíamos conocido con ejemplos en código los conceptos de coerción de datos y asignación por valor y por referencia en JavaScript. Ahora, continuando para este video, tenemos los siguientes contenidos. Conoceremos los tipos de programación que existen, qué son los paradigmas de programación, y dentro de este apartado profundizaremos en la programación funcional. Finalmente comenzaremos en las buenas prácticas SOLID, conociendo en la práctica el principio SOLID de responsabilidad única. La programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea, pero no solo la acción de escribir código para que la computadora o el software lo ejecute, incluye además todas las tareas necesarias para que el código funcione correctamente y cumpla el objetivo para lo cual se escribió. La programación se subdivide en dos grandes enfoques o maneras de desarrollarla. La programación imperativa, donde se escribe una secuencia de instrucciones de manera detallada que el programa debe realizar para llegar a la solución de una tarea asignada. Y como contraparte tenemos la programación declarativa, donde solamente se escribe la tarea que deseamos realizar de manera directa, sin tener que escribir de manera detallada la secuencia de instrucciones. En el ejemplo mostrado en la diapositiva, se hizo un pequeño programa para poder invertir un array de string, haciendo uso de la programación imperativa y de la programación declarativa. Para poder explicar el código, vamos a pasar al editor. Voy a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner, y ahora lo voy a abrir en el editor. Listo. Ahora voy a crear los archivos ah, y otro para la programación declarativa. El código lo tengo ya escrito. El código dentro de la programación imperativa. Luego el código para la programación declarativa lo tengo aquí. Listo. Voy a borrar los cambios y voy a ejecutarlo. Esto, la salida. Listo. Entonces lo que se hace aquí es invertir el array de strings, ¿no? Entonces para ello estoy creando un nuevo array dentro del cual voy a guardar cada uno de los elementos del primer array. Entonces para poder efectuar esa tarea creo un bucle, ¿no?, que se utiliza dentro de la programación imperativa. Entonces voy recorriendo cada uno de los elementos del primer array, ¿no?, y voy pusheándolos dentro del nuevo array que creé. Entonces esto se hace a partir del último elemento, como pueden ver, ¿no? Empezamos a partir del último elemento y luego vamos, en cada iteración vamos disminuyendo el número del índice, ¿no?, del elemento. O sea, primero guardo dentro de este nuevo array, guardo primero welcome, ¿no?, que se va a ubicar en la parte final, luego es to, que se va a ubicar en la parte final, y al final lo que se realiza es la inversión del array, ¿no? Y esto se hace mediante bucles y mediante procedimiento paso a paso, como es lo que nos pide la programación imperativa. Y ahora mediante la programación declarativa también tenemos el mismo resultado. Y aquí solamente o simplemente le vamos a decir que se efectúe la tarea de invertir el array y ya tenemos los resultados, ¿no? Esto es mediante un método de array, el método reverse, ¿no? Entonces vemos aquí el ejemplo claro entre la programación imperativa y la programación declarativa. Ahora pasemos a las diapositivas.
programación se subdivide en paradigmas de programación. Un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de software. Un paradigma está constituido por un conjunto de principios y directrices que definen un enfoque particular para diseñar, estructurar y escribir código. JavaScript es un lenguaje multiparadigma que nos permite desarrollar en los paradigmas mostrados, mas no obliga a adaptarnos a un paradigma en específico. Por el momento, a lo largo de este curso de introducción a React.js, abordaremos los paradigmas estructurado, funcional y orientado a objetos. Más adelante, ya en un curso de frontend, será conveniente ocupar el paradigma reactivo. La programación estructurada es el paradigma con el que se suele comenzar a programar código, dado que no requiere de estructuras más complejas y abstractas. Para comenzar a programar, este enfoque es más sencillo. Se escribe en secuencia línea por línea, de arriba hacia abajo. Utiliza estructuras de control como bucles y condicionales. El ejemplo mostrado en la diapositiva es un programa hecho en programación estructurada. El programa imprime si el número ingresado en la línea 1 es un número primo o no es un número primo, ¿no? Podemos ver que en programación estructurada hacemos uso de bucles como de condicionales. Ahora veamos el código en el editor. Voy a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner example 3. Y ahora voy a escribir la variable donde se va a guardar el número, la primera declaración. Y aquí el número puede ser. Luego voy a escribir con el nombre de reminders un array donde se va a guardar el residuo de las divisiones que se van a realizar. Sabemos que si un número es primo, se divide exactamente entre el 1 y entre sí mismo, ¿no? O sea, solamente tiene dos divisores, ¿no? El sí mismo y el 1. Dentro del condicional voy a entonces voy a guardar dentro del nuevo array, del array vacío, el resto de la división entre el número ingresado y los números, ¿no?, que van a partir del 1. Aquí empezamos desde el 1 la división, ¿no? 8 entre 1, 8 entre 2, 8 entre 3, porque esto en cada iteración va aumentando, ¿no? Entonces es 8 entre 1, 8 entre 2, 8 entre 3, hasta el mismo número, ¿no?, hasta que llega al mismo número. Entonces hace divisiones entre el 1 hasta llegar al mismo número ingresado. Entonces vamos a guardar todo eso en el array, ¿no? Entonces lo que deberíamos saber como residuos es posible que si la división es exacta, lo que se guarde dentro de este array de residuos sea el número 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es filtrar de este array, filtrar primero dentro de este array de residuos. Vamos a filtrar todos aquellos elementos que sean 0, ¿no? ¿Cuántos ceros tenemos dentro de ese array? Acá le ponemos cada uno de los elementos del array y le vamos a pedir que ese elemento del array sea igual a 0, sea exactamente igual a 0 con el operador de igualdad estricta. Luego le vamos a pedir que una vez que tengamos ese array de ceros, queremos saber el tamaño de ese array de ceros. Entonces para eso utilizamos el método length. Y si ocurre que el tamaño de ese array es mayor de 2, o sea, quiere decir que si la cantidad de divisiones exactas, ¿no?, o sea, las divisiones que han dado como resultado 0, ¿no?, el residuo, si es mayor que 2, quiere decir que ese número no solamente es divisible exactamente por sí mismo y por el 1, sino también por otro número más. Entonces eso quiere decir que el número no es primo, ¿no? En caso contrario, sí sería primo, ¿no? En caso contrario de que solamente fuera divisible exactamente por sí mismo y por el 1, en ese caso sí sería un número primo. Entonces le vamos a decir que en el caso de que este array contiene más de dos ceros, entonces es un número no primo. Entonces le vamos a poner el número y luego no es primo. ¿Ja? Y el caso contrario, en el caso el array tenga menos o una cantidad igual a 2, ¿no?, de ceros, entonces en ese caso sí se trata de un número primo. Es primo. Ah, es primo. Listo. Ahora vamos a probar el código. Guardo. Limpio esto.
Y efectivamente el 8 no es primo. Ahora probémoslo con un número primo que puede ser el 7. Y me tiene que decir que 7 es primo, ¿no? Entonces este programa está haciendo las divisiones, ¿no? Entre el número ingresado con los diferentes números partiendo desde el 1 hasta llegar al mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos tomando cada vez números mayores? La cantidad de divisiones cada vez va a ser mayor, ¿no? Acá tenemos un número de 3 cifras, un número de 6 cifras. Ahora veamos con algo más de cifras. Y vemos que le está tomando tiempo. Incluso me dice que en este caso le vamos a bajar la cantidad de cifras que tiene el número. Y ahora sí vamos a hacerlo correr. Y vemos que el programa se demora, ¿no?, en realizar las divisiones porque las tiene que hacer, tiene que dividir el número ingresado entre 1, entre 2, entre 3, hasta llegar a este número, ¿no? Entonces esta operación le toma tiempo, ¿no? E incluso habíamos visto que si le aumentamos un número más, ¿no?, no nos va a poder funcionar correctamente el programa, ¿no? No va a poder determinar si el número es primo o no es primo, ¿no?, debido a que el array que se va a formar aquí, ¿no?, el producto de las divisiones, de los restos de las divisiones que se van a ir guardando, va a ser demasiado grande, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no?, que nos va a arrojar un error, ¿no?, porque el array es demasiado ya grande, ¿no? Entonces, para poder evitar este problema y se pueda determinar si un número es primo, incluso sea un número gigante, entonces para ello vamos a hacer un pequeño cambio dentro de este código y le vamos a añadir, esto lo podemos hacer con un while. Bueno, le podemos poner que sea, lo vamos a hacer en una nueva hoja, que se pueda apreciar la diferencia. Voy a escribir el código paso a paso. Primeramente voy a escribir la declaración, que tiene un número 7. Luego voy a utilizar un indicador, un booleano, una variable booleana que me va a servir de indicador. Vamos a poner prime number y que esté por el momento en true. Luego voy a escribir el primer divisor con el cual se van a efectuar las divisiones. El primer divisor va a ser 2 porque obviamente se sabe que un primo es divisible entre 1 y entre sí mismo, entonces ya no sería necesario dividirlo entre el 1. Y ahora después voy a crear un bucle while menor que número. Mientras sea menor que número, va a ejecutar el código que está dentro del bucle. Y dentro escribo una condicional. El número que se ingresa entre el divisor igual, estrictamente igual a 0. Si es estrictamente igual a 0, ¿no?, o sea, si es un número comprendido entre 2 y el número que se ingresó menos 1, entonces si esa división es igual a 0, quiere decir que este número no es primo, ¿no? O sea, entonces vamos a poner que el indicador va a cambiar a falso. Entonces ya no va a ser un número primo en el caso de que sea divisible por un número distinto del 1 o de sí mismo. Y luego le decimos que cuando encuentre ese número, que rompa la ejecución, que se pueda romper la ejecución mediante la palabra clave break. Y de esa manera ya no va a seguir efectuando las divisiones con todos los números que se encuentran comprendidos entre el número 2 y el número que se ingresó menos 1, ¿no? Entonces ya no van a estar comprendidos en ese rango, sino que al momento de encontrar ya el primer número que coincida con esa condición, va a romper la ejecución. Y eso va a evitar que se hagan operaciones innecesarias, ¿no?, que a la larga toman mucho tiempo. Y por último le voy a poner que en cada iteración vaya sumándose 1 al valor del divisor, ¿no? Se va a dividir entre 2, entre 3, entre 4, sucesivamente. Luego salgo del bucle y ahora sí voy a utilizar una condicional fuera para mostrar ya los resultados. Entonces le digo si prime number se mantiene en true, ¿no?, es el valor inicial. Si prime number se mantiene en true, se imprima que el número, que es con la variable number, ¿no?, número, es primo. Es primo. Ya.
Y en el caso contrario, le pongo else, en el caso contrario, ¿no? Que isPrimeNumber haya cambiado, ¿no? Porque se encontró una coincidencia dentro de este if, nos encontró un número que podría generar también una división exacta, entonces ya no es un número primo, ¿no? Entonces aquí le decimos que si isPrimeNumber es falso, se imprima que el número ingresado no es primo. Listo, entonces de esta manera evitamos ya utilizar un array, ¿no? Que como vemos nos limita mucho al momento de ingresar un número dentro de este programa. Entonces ya se pueden hacer cálculos con números mucho mayores, ¿no? Como por ejemplo, a ver, vamos a ver con este número, aumentamos algo más. Y lo vamos a probar. Obviamente esto es divisible entre 2, ya lo vamos a ver con números que son primos. Vamos. Y obviamente tenemos que podemos ya trabajar con números mucho más grandes, ¿no? A diferencia de este anterior programa que sí nos limitaba bastante, poder trabajar con números mucho más grandes. Ahora otro caso sería si el número ingresado sería un número primo bastante grande. Por ejemplo, voy a escribir aquí un número primo y es 48, 57, 60, 193. Listo. Este sí es un número primo, entonces vamos a ver qué va a suceder. Lo voy a guardar. Y ahora vemos que el programa se está tardando en darnos la respuesta, aún sigue todavía en ejecución. El tema es que debido a que este número es primo, no ingresa dentro de este condicional, dentro de este if, ¿no? Por tanto, hace las divisiones entre los distintos números a partir del 2 hasta llegar al número. Entonces ahora lo vamos a detener y vamos a intentar ahora intentar modificar lo que son las divisiones. Para eso voy a acá tratar de que los números que se ingresen aquí sean los números menores que la mitad del número. Ahora veamos qué valor tenemos. Y aún tenemos que el programa le toma mucho tiempo por poder darnos resultados, ¿no? A pesar de que ahora le reducimos la cantidad de números por el cual se va a ir dividiendo y dividiendo. Entonces, esa sería la debilidad de este algoritmo, ¿no? Para poder darnos lo que son los números primos, ¿no? Vamos a detenerlo para que ya no deje de ejecutarse. Ahora pasemos a las diapositivas para continuar con la exposición. Listo. Ahora hablemos de la programación funcional. En el paradigma funcional, el programa se divide en tareas pequeñas que son ejecutadas por funciones. Antes de abordar los principios y directrices que definen al paradigma funcional, hablemos de su principal protagonista, las funciones. Las funciones pueden ser de primer orden, es aquella función que se puede pasar como parámetro de otra función, o puede ser una función de orden superior, que es aquella que recibe como parámetro una función. El ideal en la programación funcional es la función pura, aquella función que cumple con los dos siguientes requisitos. Primero, no tiene efectos colaterales, es decir, que es aquella que no afecta a un estado fuera de su ámbito o alcance. Y segundo, que dado los mismos parámetros de entrada, la función pura siempre devolverá la misma salida. Ahora hagamos un pequeño ejemplo en el código. En el ejemplo vamos a conocer en profundidad los conceptos de la programación funcional. Vamos al editor, vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a conocer primeramente el concepto de función de primer orden. Dentro de una variable voy a guardar a la función de primer orden. Va a ser una función de tipo flecha. Va a llevar un parámetro esta función. Dentro le vamos a pedir que nos retorne un string concatenado con el parámetro. Luego vamos a imprimir la ejecución de la función evaluado en el parámetro. Ahora vamos a guardar y vamos a ver los resultados. Entonces vemos que una función de primer orden es una función simple, ordinaria, que recibe parámetros, ¿no?, de entrada y también nos da salidas, ¿no? Nos retorna ciertas salidas. Ahora veamos una función de orden superior. Dentro de otra variable voy a guardar a nuestra función de orden superior. Y como veíamos en la teoría, es una función que toma como parámetro una función de primer orden. Entonces en este caso va a tomarnos la función first. Primero vamos a definir la función, luego cuando lo ejecutemos lo vamos a ejecutar con
la función first como parámetro. Ahora le podemos agregar en la definición otro parámetro más. Ahora vamos a retornar la ejecución de la función evaluada en el parámetro. Listo, ahora vamos a decir que nos imprima la ejecución de la función, esta vez evaluada en la función de primer orden first. Y luego vamos a agregarle el segundo parámetro. Listo, ahora sí guardamos y vemos los resultados. Entonces la función de orden superior recibe como parámetro una función de primer orden, ¿no? Puede recibir incluso más parámetros, más funciones de primer orden o parámetros de otro tipo de dato. Ahora vamos a ver el concepto de función pura. Voy a crear un nuevo ejemplo, sample 613. Dentro voy a escribir una función. Primeramente voy a escribir la función de esta manera. Firewall. Listo. Luego vamos a escribir una variable líneas arriba. Esta función va a recibir un parámetro. Luego vamos a sobreescribir dentro de la función a la variable word. Luego vamos a pedir que nos retorne un mensaje sin you, que sea el parámetro. Ahora vamos a pedir que se imprima la ejecución de esta función evaluada en el string tomorrow. Luego también le vamos a pedir que nos imprima a la variable word. Y también le podemos pedir para poder ver. Bueno, primero lo vamos a ver así. Ahora sí, lo guardamos. Y obtenemos que esta función, de la definición de función pura, sabíamos que una función pura es aquella función que no genera impactos fuera del entorno de la función, ¿no? Esta función lo que ha hecho es reescribir a la variable word, ¿no? En la línea número 3. Entonces ha cambiado el entorno externo de la función, ¿no? Ha cambiado a word. Entonces esta no es una función pura, ¿no? Esto no va con la programación funcional. Entonces para poder hacer que esto se convierta en una función pura, vamos a hacer ciertos cambios. Acá podemos imprimir y ver también lo que ha estado sucediendo con la variable word. Lo vamos a guardar. Vamos a ver que la variable word ha sufrido un cambio, ¿no? Al momento de ejecutarse la función ha sufrido un cambio, ¿no? Una transformación, ha mutado, y el concepto que se maneja dentro de la programación funcional es la inmutabilidad, ¿no? Entonces esto no está dentro de los estándares de la programación funcional. Entonces para ello, para que esto se adecue a los estándares de la programación funcional, voy a hacer un ligero cambio aquí. En este caso voy a guardar dentro de una nueva variable que sería la variable secondWords. Let secondWord se va a guardar el string parámetro. Vamos a guardar el parámetro dentro de secondWord. Ahora le vamos a hacer un cambio a secondWord. Que se llama zoom. Ahora veamos con estos cambios que ha sucedido con Word. Aquí le ponemos que reciba con parámetro a Word. Ahora veamos con estas transformaciones lo que tenemos. Ya, entonces vemos que la variable que está fuera del entorno de la función, en este caso no ha cambiado en absoluto, sigue siendo la misma variable,
Entonces la función no ha generado impactos. Luego también vemos que el parámetro ingresado aquí ya está cumpliendo uno de los requisitos para hacer una función pura, ¿no? Que no genere impactos fuera del entorno de la función. Ahora vamos a ver si cumple la segunda condición, que quiere decir que a determinada entrada nos va a retornar a determinada salida, ¿no? Entonces aquí le estoy agregando este parámetro, y si yo le cambio, debemos obtener otro resultado distinto, ¿no? En este caso tendría que ser see you on Sunday. Vamos a seguir haciendo los cambios. Entonces lo que se hace dentro de la función es cambiar, es transformar a la variable word, ¿no? Que se recibe como parámetro aquí. Se la transforma, se hace ciertas transformaciones dentro de la línea 3, la línea 4. Incluso se pueden seguir haciendo más transformaciones con la variable word. Estas transformaciones se hacen internamente dentro, ¿no? Pero trabajando con una copia, ¿no? Se crea una copia acá en Second Word. De la anterior clase habíamos visto que esto es una asignación por valor, ¿no? Porque se trata de un dato primitivo. Entonces las transformaciones se hacen dentro, en una variable copia. Está siendo transformada, acá está siendo cambiada y luego puede seguir siendo transformada en las siguientes líneas, ¿no? Y entonces no genera impactos dentro de la variable que está fuera del entorno de la función, ¿no? Porque está trabajando con una copia. Ahora veamos si se tratara de datos complejos, ¿no? Esto es solamente con datos primitivos. Ahora veamos si se tratara de... Esto vamos a crear un nuevo ejemplo. Voy a escribir un objeto. Let equilateral, un triángulo equilátero. Este objeto va a contener las siguientes propiedades: el número de lados, 3 lados. Luego, ya que solamente contenga esa propiedad, ahora vamos a escribir una función en la cual le vamos a insertar una propiedad más. Insertar ángulo interno, que lleve como parámetro al objeto y lleve un parámetro, el ángulo, que le vamos a insertar como propiedad al objeto. Vamos a insertar esa propiedad. Equilateral triangle. Vamos a insertarle esa propiedad. Punto internal, que sea el ángulo interno, igual al ángulo que le pasamos por parámetro. Luego le vamos a pedir que nos retorne el objeto. Ahora vamos a pedir que se imprima el objeto, que se imprima la ejecución de la función evaluada en el objeto, ¿no? En un ángulo que va a ser la nueva propiedad del objeto, sería el valor del ángulo que sea 60. Luego vamos a imprimir otra vez el objeto para ver los cambios antes y después de la ejecución de la función. Ahora vemos lo siguiente, ¿no? Que antes y después de la ejecución de la función ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio fuera del entorno de la función, dentro del objeto, ¿no? Eso es de esperarse, debido a que hay una asignación por referencia, ¿no? Dentro de la asignación por referencia nos estamos dirigiendo al objeto, ¿no? Es un tipo de dato complejo. Entonces hay una transformación dentro de la función, una de las propiedades, por tanto el objeto cambia, ¿no? Hay un cambio, hay una transformación fuera del contexto, hay un impacto fuera del contexto de la función, por tanto esto no cumple con la programación funcional. Entonces ahora, para adecuarnos a lo que nos dice la programación funcional, de que la función no debe, de que una función pura no debe generar impactos fuera del contexto de la función, entonces vamos a trabajar con una copia, ¿no? Como lo habíamos hecho con los tipos de datos primitivos. Esa copia lo vamos a definir dentro de la función. Entonces vamos a, dentro de una nueva variable, vamos a copiar, pero lo podríamos hacer de esta manera, ¿no? O sea, vamos a hacerlo a ver de esta manera primero.
de esta manera. Luego vamos a hacer dentro de esta nueva variable que hemos guardado el objeto, vamos a hacer el cambio. Y luego le vamos a pedir que nos retorne esa nueva variable, ¿no?, donde guardamos el objeto. Lo demás lo dejamos así para ver qué ha pasado con lo que se encuentra afuera de la función. Así ejecutamos. Y tenemos que seguimos viendo los cambios, ¿no? Seguimos viendo el impacto de la función, ¿no?, fuera de su entorno, debido a que a pesar de haber creado una copia, ¿no?, lo que hemos creado es en realidad una referencia, ¿no?, una nueva referencia que también puede modificar al objeto inicial. Eso ya lo sabíamos de la clase anterior, cómo es que funcionaba lo que era la asignación por referencia. Se sigue modificando al objeto inicial que teníamos fuera de la función. Por tanto, se muestra ese cambio, ¿no?, antes y después de la ejecución de la función. Entonces lo que debemos hacer es hacer una copia, un clon, para lo que es los tipos de datos complejos. Entonces vamos a crear un clon, y este clon sí ya no nos va a generar impactos fuera de la función. Lo vamos a generar con la palabra structured clone. Ahí va. Vamos a crear el clon del objeto. Eso lo guardamos dentro de la variable triángulo. Luego hacemos los cambios dentro de la variable y le pedimos que retorne esa variable. Ahora probemos con estos cambios. Y ahora sí tenemos inmutabilidad, ¿no? No ha habido ningún impacto al momento de ejecutarse la función. Seguimos teniendo todo fuera de la función como estaba, ¿no?, inicialmente. Entonces esto sí ya se adecua con la programación funcional y es lo que busca, ¿no?, este paradigma funcional. Ahora veamos con otro tipo de dato complejo, con un array. Bueno, esto lo vamos a hacer en un nuevo archivo. Escribimos un array. Vamos a ponerle lista de rentas. Esto va a ser un array de objetos. Entonces vamos a crear objetos con las mismas propiedades. Vamos a definir las propiedades. Vamos a ponerle un valor numérico. Otra propiedad. Of rental 2000. Listo, ahora vamos a crear más objetos dentro de este array. Vamos a copiar. Hacemos cambios, que sea esta vez 8000 aquí, que sea unos 4000 y que sea unos 3000 y uno más, que sea 10.000, unos 8000 aquí, unos 5000. Hacemos que se acomode. Ahora vamos a crear la función. Nuestra función va a ser total cost, el costo total. Esta función va a tener como parámetros el array de rentas. Vamos a definir primero la función, luego ya le vamos a agregar como parámetros la lista de rentas que tenemos arriba. Luego le podemos poner un string. Ahora dentro vamos a modificar lo que es ese array de rentas mediante un método de array, el método map. Como vemos, los métodos de array también son funciones de orden superior, ¿no? Se puede ver, porque dentro recibe como parámetro el método map, recibe como parámetro una función, ¿no? También es otro ejemplo de una función de orden superior. Para adentro vamos a hacer cambios. Vamos a crear una nueva propiedad.
una nueva propiedad que van a tener cada uno de los objetos. Entonces decimos que las propiedades de cada uno de los objetos que tiene el array, ¿no? De cada uno de los elementos del array, se sumen para generar este total de todos los costos que cada objeto tiene, ¿no? Más el services. ¿No? Vamos a pedir que ese cambio lo haga mediante return. Tenemos que retorne esos cambios en todos los elementos del array. Entonces que cree una nueva propiedad, ¿no? Que lo vamos a traer por parámetro y que sea igual a la suma total, ¿no? De cada uno de los costos. Entonces cada objeto va a tener una nueva propiedad que va a ser igual al total de los costos, de la suma de todos los costos, ¿no? Ahora voy a pedir que se nos retorne el array de rentas. Ahora vamos a pedir que se imprima primero el array de rentas a la lista de rentas original que teníamos para ver los cambios, la lista de rentas. Luego que se imprima la ejecución de la función total cost dentro del parámetro. Va a llevar como parámetro la lista de rentas, ¿no? Y luego va a llevar un string que va a ser el nombre de esa nueva propiedad que va a tener cada objeto. Listo. Ahora por último vamos a volver nuevamente a imprimir la lista de rentas para ver qué cambios han sucedido. Listo, entonces vemos que antes y después de la función mm, tenemos cambios, ¿no? Ha habido mutación, ¿no? Ha cambiado el array original, ha cambiado, ¿no? Era un array que tenía solamente 3 propiedades y después de que la función se ejecutó aquí, se hizo los cambios, ¿no? Empezaron los cambios aquí, se agregó una nueva propiedad. Entonces no hay inmutabilidad en este código, entonces esto no está de acuerdo a la programación funcional. Entonces debemos hacer ciertos cambios, ¿no? Hemos visto que el cambio no es hacer una copia, no hacer una referencia, quiero decir, ¿no? Cuando hablamos de tipos de datos complejos ya no hablamos de copia, sino de referencia, ¿no? Entonces ya no hacemos una referencia. Entonces tendríamos que hacer un clon de este array, ¿no? Hay varios métodos para hacer el clon. Vamos a probarlo con el Spring Operator. Y creamos una que sea dentro o fuera, para que sea fuera. List of rents copy. Entonces creamos un clon, ¿no? Un clon. Y eso es lo que vamos a pasar, ¿no? Como parámetro de la función. List of rents clone. Y escribimos los cambios ahora. Listo. Ahora vemos, tenemos al array original, luego al array cambiado debido a la ejecución de la función. Y luego nuevamente seguimos teniendo un array modificado, ¿no? Sigue habiendo mutabilidad, se sigue habiendo cambios fuera del entorno de la función. Entonces esto sigue sin cumplir lo que es el paradigma funcional. Entonces veamos otra manera como podemos crear ese clon. La manera es utilizando JSON Stringify. Vamos a ver JSON.stringify de la lista de rectas. Bueno, hasta vamos a cambiar el nombre. List of rents. JSON Stringify de la lista de rentas. JSON.parse. Listo, entonces lo que hacemos aquí es convertirlo nuevamente en JSON,
el array de objetos y nuevamente con JSON.parse convertimos el JSON nuevamente en el array de objetos, ¿no? Eso es lo que está haciendo, pero mediante este código lo que estamos haciendo es crear un clon del array de objetos y ahora vamos a probar ese array dentro de la función. Aquí vamos a hacer los cambios. Después ya list of rents. También aquí. Ya si no, mira, no va a generar los errores. Ahora probemos con eso. Bueno, aquí hay que escribir en mayúscula JSON. Ahora sí. Ahora veamos si tenemos los cambios. Tenemos ahí el objeto original, luego la ejecución de la función y por último seguimos teniendo el objeto original, ¿no? Entonces si es que en algún momento nos pide lo que es la lista original de los objetos sin hacer ninguna modificación, ¿no? Y luego mostrar el array de objetos con la modificación hecha, sabemos lo que debemos hacer, ¿no? Utilizar este código para poder convertir la lista de arrays. Entonces de esa manera tenemos un código adaptado a la programación funcional, ¿no? Un código que no genera impactos fuera del entorno de la función. El objeto sigue siendo el mismo, ¿no? Antes y después de la ejecución de la función. Entonces esa sería la manera de cómo trabajar tanto con datos complejos, ¿no? Como con datos primitivos, ¿no? Para poder adaptarnos al ideal de la programación funcional. Ahora podemos cambiar esta función por un método de array, ¿no? Que como habíamos dicho, algunos métodos de array son unas funciones de orden superior, ¿no? Porque reciben como parámetro otra función. Entonces le podemos cambiar esta función por un método de array para poder reducir las líneas del código. Vamos a hacer ese cambio. Vamos a agarrar la lista, el clon de la lista. Luego voy a aplicar el método de array, método map. Vamos a pedir que dentro se hagan los cambios. Primero la propiedad total, que es la suma de cada una de las propiedades de cada uno de los objetos del array. Cost. Listo. Y retorne la propiedad total y dentro se va a almacenar la suma. Eso sería todo. Ahora vamos a parar y vamos a ver que ahora ejecutamos. Bueno, tenemos un problemita. Total cost is not defined. Bueno, ya habíamos eliminado la función, ¿verdad? Habíamos eliminado la función. Entonces podemos acá pedir que se nos muestre el resultado, la transformación que hace el método map. Listo, ahora sí. Ahora vamos a ejecutar y ver qué sucede antes y después de esta función, ¿no? Esta función de orden superior, que es la función creada al momento de ejecutar el método map. Tenemos que la función listOfRent, que quiere decir que el array listOfRents antes y después de la ejecución del método map no ha generado impactos, ¿no? fuera. Seguimos teniendo el mismo objeto, ¿no? Que teníamos inicialmente. Y entonces podemos usar, en vez de una función pura, podemos utilizar también un método map, ¿no? Que también a la vez es una función de orden superior y también que cumple con los estándares, ¿no? De la programación funcional. Ahora pasemos a las diapositivas para poder continuar. Finalmente tenemos el paradigma orientado a objetos, cuyos principios directrices lo abordaremos más adelante. Por el momento debemos conocer que divide los componentes del programa en objetos que tienen datos conocidos como atributos del objeto y comportamientos o funciones conocidos como métodos del objeto. Los objetos creados interactúan entre sí para resolver el problema computacional planteado. Podemos ver que una clase genera nuevos objetos, nuevas instancias, ¿no? La clase está constituida por propiedades y por métodos, ¿no? Y a la vez las nuevas instancias heredan esos métodos, esas propiedades, y podemos llevarlas a ejecución. Recordemos que programar no es solo
escribir las instrucciones para que la computadora o el software realice algún tipo de tarea. Se incluyen además realizar las tareas necesarias para que el programa funcione correctamente. Y ahora podemos incluir a lo mencionado que el programa debe ser comprensible, flexible y fácil de mantener. Y para cumplir este último propósito, se idearon los 5 principios SOLID, que si bien son ampliamente aceptados por la industria, no deben tomarse como reglas de estricto cumplimiento, ¿no?, sino como recomendaciones que nos pueden ayudar. El principio de responsabilidad única nos indica que una clase o función escrita en el código está destinada a realizar solamente una tarea. De plantearse nuevos requerimientos en una tarea en específico, solo debemos dirigirnos a la función o clase involucrada para realizar los cambios. Ahora veamos un ejemplo en el código de cómo utilizar el principio de responsabilidad única. Vamos a crear un nuevo archivo. Voy a desarrollar un sencillo programa para poder resolver una ecuación de primer grado. Para ello voy a necesitar también de un archivo HTML, sample 9.html. Dentro voy a colocar un input type text, a través del cual se va a ingresar la ecuación. Luego voy a necesitar un botón, type button, para poder resolver la ecuación. Un párrafo que muestre la solución de la ecuación. Luego también una etiqueta script para poder vincular a nuestro archivo JS. Guardo. Vamos a verlos. Este es el diseño por el momento que tenemos. Ahora vamos al archivo JS. Ahora lo que vamos a hacer es recibir por el input type text un string del tipo ax más b igual a c. O puede ser también c igual a x más b. Puede ser un ax igual a b. Puede ser un b igual a ax, ¿no? Entonces esos son los strings que vamos a recibir a través del input type text. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el paradigma funcional y el principio SOLID de responsabilidad única. Entonces para ello vamos a encargarle a una ecuación, a una función, quiero decir, vamos a encargarle a una función. Bueno, primero vamos a despejar esto, como vamos a hallar primero x aquí, ¿no? Entonces para poder hallar x, lo que necesitamos hacer aquí es colocar c menos b entre a. De esta manera despejamos x. Entonces lo que necesitamos para hallar x es hallar los valores de a, b y c, ¿no? Entonces, aplicando el principio de responsabilidad única, lo que vamos a hacer es encargarle a una función que haya el valor de c, luego otra función que haya el valor de b, y luego otra función que haya el valor de a, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a encargar esa tarea, una sola tarea a cada función. Entonces en total vamos a tener 3 funciones. Función. Ojo, listo. Ahora vamos a primero hacer pruebas. Vamos a recibir dentro de una variable el string. Entonces vamos a poner input equation, que va a recibir por el input type text. Entonces ese input equation, bueno, como habíamos dicho, iba a ser de la forma x más b igual a c, un string, de esa forma. Entonces vamos a guardar dentro de una variable. Vamos a aplicarle el método split al input equation para que nos pueda dividir en 2 strings una ecuación de primer grado. Entonces le decimos input equation, vamos a poner aquí let input equation, puede ser igual al string 5x más 2 igual a 7. Entonces a este input equation le vamos a aplicar el método split para poder dividirlo, para poder transformarlo en un array, ¿no? Esto lo podemos visualizar, que se va a transformar en un array, ¿no?
un array de dos elementos. Cada uno de esos elementos va a ser un miembro de esta ecuación, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. Entonces ahora sí, ejecutamos y tenemos, ¿no? Los dos miembros de la ecuación aquí. Entonces uno de estos dos miembros obviamente es el que va a contener a x, ¿no? Y justamente el número que está al costado de x es una de las variables, ¿no? Que nosotros necesitamos hallar. Entonces para ello, de esta forma es que vamos a hallar el número que acompaña a x, una de esas variables que acompaña a x. Entonces para ello vamos a utilizar una función dentro de la cual vamos a hallar primeramente a esa variable que siempre acompaña a x. Entonces para ellos vamos a necesitar de una expresión regular, la que vamos a necesitar. Escribo la expresión regular, let, le voy a poner my regex, que se iguala a la expresión regular. Esta expresión regular se va a encargar de buscar dentro, dentro del, dentro del input equation, ¿no? Dentro de lo que ingresamos aquí dentro de la variable input equation, va a encargarse de buscar al carácter x. Entonces dentro de esto, por el momento dentro de esta función, le podemos decir que si myregex.test, vamos a testear, ¿no? Vamos a testear lo que contiene ese array para ver cuál de los dos miembros contiene a x. Entonces vamos a poner primero como sabemos que solamente tiene dos elementos, ¿no? Primero el primer elemento del array vamos a testearlo, y si es que al testear esto es igual a verdadero, entonces ya sabemos que en el miembro de la izquierda es donde se encuentra x, o en caso contrario, ¿no? Que se encuentra en el miembro derecho de la ecuación, si es que no cumple con este test, ¿no? Listo. Ahora si es que se encuentra dentro del miembro izquierdo de la ecuación, habíamos dicho, lo que vamos a hacer para hallar el valor de la variable que siempre acompaña a x es también aplicarle otra expresión regular, pero para ello solo lo vamos a guardar dentro de one. Vamos a hacer un match para que nos muestre todas las coincidencias, ¿no? Con un regex que en este momento vamos a escribir. Entonces vamos a decirle que lista 0, en este caso lista 0.match, .match. Vamos a poner que sea list, list, list.match, que coincida con esta expresión regular. Listo, la expresión regular va a capturar todas las coincidencias. Entonces escribimos para que pueda capturar. Escribimos dentro de un paréntesis. Vamos a pedir que busque en todas las coincidencias, ¿no? Tengan x. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar? Lo que va a buscar es uh, caracteres que lleven más o menos primeramente, ¿no? Que lleven más o menos. Luego le vamos a pedir que incluya ahí, que pueda incluir ahí un número. Entonces para ello vamos a decirle que incluya un número que puede tener cifras de 0 al 9, y también que se pueda incluir dentro, ¿no? Que se pueda incluir sí o no en el caso de que el número que acompaña a x también sea un decimal, ¿no? Entonces para ello le ponemos punto, y luego le vamos a decir que también pueda tener decimales, ¿no? Entonces, los decimales también van de 0 al 9, y finalmente que tenga un carácter x, ¿no? Y eso haga las búsquedas. Eso lo podemos ir probando aquí. Primeramente podemos hacer las pruebas para ver los resultados. Esto lo llevamos un momento ahí. Entonces, lista 0, y vamos a ver si el elemento de la izquierda cumple, va a capturar todas las coincidencias del elemento de la izquierda. Luego también le vamos a decir que nos muestre esas coincidencias, si es que las hay. Obviamente sabemos que el elemento de la izquierda tiene x, entonces nos va a mostrar una coincidencia. Esto lo vamos a comentar por si acaso. Ejecutamos y encontramos una coincidencia, ¿no?
encontramos exactamente a la variable que contiene ax. Entonces a eso es donde vamos a ahora convertir el valor que está dentro del array, lo vamos a convertir en un valor entero mediante el método parseFloat. Entonces acá deberíamos seguir continuando con lo que hemos escrito aquí. Esto lo vamos a comentar. Y aquí le vamos a aplicar el método parseFloat. Le decimos let first variable, primera variable ya hallada, va a ser igual a parseFloats de la coincidencia, ¿no? Una sola coincidencia a encontrar. Y lo va a convertir, eso también lo podemos aplicar aquí, para que se vean los resultados. Se nos muestre el resultado de parsear. Listo, entonces ahí tenemos el número 5, ¿no? Convierte el valor del array, lo convierte en la variable, ¿no? Que contiene x, entonces ya tenemos una de las variables de la ecuación, ¿no? Y se va a encargar de hacer eso una función. Entonces le vamos a pedir que después de haber hallado se nos retorne ese valor. Este sería el caso en que encuentre a x en el miembro izquierdo de la ecuación. Ahora, en el caso es que encuentre el miembro derecho, sería nuevamente define la variable vive en un scope, un scope local distinto, ¿no? Por tanto, lo puedo volver a definir sin problema. Entonces aquí ahora list 1, ¿no? Ahora sería el lado derecho de la ecuación. Y vamos a buscar todas las coincidencias con la expresión regular. Esta misma la vamos a copiar. Y busca las coincidencias. Y si encuentra una coincidencia, lo convierta a un entero. Y que retorne, ese es first variable, que retorne ese valor entero, ¿no? Que sería el valor de la variable que acompaña a x. Entonces ya tendríamos, ¿no? Todo lo que va a realizar en la primera función, ¿no? Que se va a encargar de hallar una de las variables. Ya tenemos hecha. Ahora vamos por la segunda función. Esta segunda función también se va a encargar ¿no? de hallar la segunda, en este caso sería ya la variable b, y luego tendríamos la variable c. Veo más conveniente hallar la variable c primero. Entonces voy a hacer primero, vamos a hallar primero la variable c. Para la variable c sabemos que siempre se encuentra al final de la igualdad, ¿no? Al principio o al final de la igualdad, acompañando al símbolo de igualdad. Entonces vamos a aplicarle el regex también. Como lo vemos acá arriba, y ver si cuál de los dos miembros tiene al miembro que no, el miembro de la ecuación que no contiene a x sería, ¿no? Entonces ese es el miembro que contiene a c, ¿no? El miembro que no contiene a x. Entonces vamos a utilizar nuevamente este condicional. myRegex.3 list 0 igual a true. Bueno, entonces esto no es, esto está dentro del condicional. Vamos a borrar aquí. Y aquí tenemos la condicional. Ahora sí dentro. Ahora sí. Dentro vamos a hacer un parse float. En el caso se encuentre, este es en el caso se encuentre en el lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Entonces, si es que x se encuentra en el lado izquierdo de la ecuación, c se encuentra en el lado derecho. Entonces, al lado derecho es que le vamos a aplicar el método parseFloat, ¿no? Para poder convertir ese string, ¿no? Ese elemento del array. Por ejemplo, en este ejemplo acá el 7, vamos a convertir en un número. Entonces eso lo hacemos mediante el método parseFloat. Esto lo vamos a guardar dentro de otra variable
era number 3, y dentro que esté parse float, el miembro derecho de la ecuación sería. Vamos a pedir que retorne el número, lo va a convertir en un número. Y ahí si no encuentra en el, en el miembro derecho de la ecuación no encuentra C, entonces lo va a encontrar en el miembro izquierdo. Entonces ponemos else. Y en ese caso, el que lo vamos a convertir en entero sería al miembro derecho, del miembro izquierdo de la ecuación, ¿no? Ahora sería let también number 3 igual a parse float de lista a 0. Y vamos a pedir que nos retorne ese entero. Listo. Entonces ya tenemos la función que se encarga de hallar el valor de C, y luego también la que se encarga de hallar el valor de A. Ahora nos faltaría solamente hallar el valor de B. Entonces para ello tendríamos que buscar cuál de los miembros de la ecuación contiene a X, ¿no? Porque justamente el miembro que contiene X también a la vez contiene a B. Y tendría que ser el elemento, ¿no? Tendría que ser el elemento que tiene un distinto, tiene que ser un elemento distinto a A, ¿no? Entonces para ello vamos a trabajar con el miembro que contiene a X, ¿no? Con el miembro de la ecuación que contiene X. Entonces acá sería un condicional. Nuevamente vamos a testear. Vamos a aplicar lo mismo, testeando lo que es los miembros de la ecuación. Entonces podríamos llevarnos esta misma expresión. Testear en cuál de los dos lados se encuentra. Testear en cuál de los dos lados se encuentra el carácter X, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí con este test. Este es el caso de que se encuentre en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces en ese lado izquierdo se encuentra también B. Entonces si se encuentra B ahí, hay que hallarlo. Podemos poner bueno, decimos que ese elemento, el componente, el miembro izquierdo de la ecuación, vamos a buscar dentro del miembro izquierdo de la ecuación coincidencias. Algo que coincida. Vamos a buscar las coincidencias. Todos los números vamos a buscar, ¿no? Todos los números. Entonces, para ello vamos a crear un regex que nos pueda capturar todos los números que podemos encontrar en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces le ponemos la bandera G. Listo. Ahora dentro de esto si vamos a capturar utilizamos lo que son los paréntesis. Ahora vamos a decirle que sea un carácter que tenga primero, antes, que tenga primero el signo mayor, signo menor. Luego que opcionalmente pueda tener un número. Puede tener un número, no, con cifras de 0 al 9. Luego también le vamos a decir que opcionalmente pueda tener un punto y que opcionalmente después del punto pueda tener números con cifras de 0 al 9. Listo, me parece que el reyes ya está. Es el signo, es un número, seguido de un punto. Luego después del punto siguen los decimales. Y estamos buscando todas las coincidencias. Ahora vamos a ver las coincidencias. A ver, vamos a crear una nueva variable. Bueno, primero vamos a probarlo para ver qué es lo que hace esta expresión regular. Aquí arribita. Ya está buscando las coincidencias. Y bueno, tenemos ahí. Vamos a decir que de la lista busqué la coincidencia en el miembro izquierdo de la ecuación. Y luego que se imprima eso. Listo. Ahorita lo podemos comentar porque no haya ningún problema por el momento.
Y ahí tenemos las coincidencias, ¿no? Nos muestra a los enteros 5 y 2, ¿no? Que son los dos números que se encuentran en el lado derecho, en el lado izquierdo de la ecuación, quiero decir, ¿no? Entonces uno de ellos es ya el valor de A. Entonces tenemos que decirle que sea distinto a ese valor de A, ¿no? Que sea el entero distinto al valor de A. Este va a ser B. Entonces eso es lo que le vamos a decir en la función. Vamos a descomentar todo esto. Ahora vamos a continuar aquí. Entonces, primeramente, como vemos también acá hay espacio vacío, entonces vamos a tratar de eliminar esos espacios vacíos mediante el método filter, que nos va a permitir filtrar y eliminar todos los elementos vacíos de ese array. Y aquí le vamos a filtrar. Método filter. Nos recibe una función como parámetro. Y vamos a decirle que me retorne todos los elementos distintos de vacío. Entonces ya tenemos un array limpio, sin elementos vacíos. Luego vamos a convertir esos dos enteros, vamos a convertir en esas dos coincidencias, las vamos a convertir en enteros, ¿no? Primero, para luego comparar, hacer las comparaciones. Entonces le damos un map para que pueda convertir a cada uno de los elementos, un map. Entonces sería news.map. Uno de los elementos haga una transformación dentro de cada elemento, lo convierta en entero. Listo. Ya tenemos los elementos convertidos en enteros, entonces ahora hay que compararlos. Para ello voy a necesitar del valor, ¿no? de A. Entonces el valor ya lo vamos a traer de la función first. Entonces para ello voy a guardar lo que traigo de la función first. Variable A puede ponerme aquí. Esto va a ser igual a la ejecución, que lo habían retornado. Ejecución de first. La ejecución de first. Y todavía no, esto no tiene, esta función todavía no tiene un ingreso, tiene un parámetro. Luego le decimos sí. Vamos a poner la condición aquí. Si alguno de ellos puede ser el primer elemento, el segundo elemento del array, es igual al valor de A, entonces el valor de B sería el otro, ¿no? Sería el otro elemento del array. Entonces decimos retornar or 1 y caso contrario, que sea el primer elemento del array sea distinto a la variable A. En este caso va a ser vamos a retornar el valor de B va a ser el primer elemento, ¿no? En este caso ya tendríamos por ahí. Este es en el caso de que se halle el valor de B en el lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Lo vamos a hacer para en caso se encuentre en el lado derecho. Solo vamos a dejar hasta ahí y vamos a ya ingresarle parámetros a estas funciones. ¿Qué parámetro va a necesitar? Va a necesitar en este caso la lista. Entonces vamos a ingresarle la lista aquí. List. O sea, vamos a ingresarle el array, ¿no? que nos dan los dos miembros de la ecuación. Este va a ser list. Voy a poner que sea list aquí. Eso es lo que se va a ingresar aquí. Entonces eso es lo que se va a utilizar en la condicional posteriormente. Luego también la función second va a necesitar el list como parámetro. Y también la función first va a necesitar del list como parámetro. Ya tenemos las tres funciones.
que van allá A, B y C. Entonces ya podríamos ir ejecutándolos para ver los resultados. Colocamos list aquí, ya tenemos el valor, lo convierte en los dos miembros de la ecuación, en la línea 4. Esto lo vamos a quitar para los ejemplos. El myRegex se queda ahí, o puede ser también colocado como parámetro dentro de las funciones. Primeramente vamos a ver los valores de A, B y C. Entonces para ello vamos a imprimir al final los valores de las funciones. First, evaluada en list. First evaluada en list. Vamos a escribir la ejecución de la función second. Evaluada en list. Y la ejecución de la función first evaluada en list también. Entonces de esa manera vamos a poder mostrar las tres variables de la ecuación que ingresamos en líneas arriba. Ahora para que no haya un problema entre la definición y la ejecución, vamos a cambiar aquí el nombre, que sea el nombre sites of equation. Ajá, listo. Entonces tendríamos que ejecutar la función con ese parámetro. Sites of equation. Listo, ahora lo dejamos. Listo, tenemos un problema. A ver, vamos a ver nuestras funciones. Ajá, listo, tenemos el ingreso, el parámetro. List, list se procesa. Second list, acá tenemos el problema, que no hemos definido la función first, ¿no? Tenemos que evaluar la función first en list para obtener el valor de la variable a y luego hacer las comparaciones. A ver, veamos. Y listo, entonces ahora sí tenemos las tres variables de las ecuaciones, ¿no? El primero es la variable a, el segundo es la variable b y la tercera es la variable c. Listo. Ahora vamos a hacer unos cambios aquí para que podamos manejar con otra función la solución de la ecuación, porque ya hemos hallado el valor de las variables, pero todavía no hemos despejado x, ¿no? Entonces eso lo veríamos en una función aparte, que es la función que se va a encargar de tener la tarea de resolver la ecuación, ¿no? De hallar el valor de x. Entonces vamos a poner function result, que va a recibir tres parámetros, la variable 1, la variable 2 y la variable 3. Y para hallar x vamos a poner const value x igual a la ecuación despeje, c menos b entre a. Variable 3 menos variable 2, c menos b entre a. Bueno, le podemos poner, para que no haya confusión, vamos a poner a, b, c. A, b y c. Entonces ahora sí ya le podemos poner c menos b entre a. Le vamos a pedir que nos retorne ese valor. Listo. Entonces ahora también podemos entonces ejecutar esa función para que nos muestre los resultados. Función result. Y va a tomar como parámetros a nuestras tres funciones, ¿no? A la función first, evaluada en size of equation, o en todo caso, en size of equation, entonces, first en size of equation, luego la función second, size of equation, y la tercera función, first evaluada en size of equation.
Listo, ahora sí que tenemos uno, 2, 3. Guardamos. Vamos a ver cuál sería el valor de x. Listo, nos da el valor de 1 y cuál es lo correcto, ¿no? Ujú. Entonces ahora vamos a guardar, vamos a crear otra función para guardar la respuesta dentro de nuestro párrafo, ¿no? Porque todavía esto no lo habíamos guardado dentro de nuestro párrafo. Entonces para ello vamos a crear una nueva función. Esta va a ser la función que imprima, función print. Dentro de esta vamos a necesitar traernos al elemento. En este caso sería document.getElementById, document.getElementById. Le vamos a poner un ID a este elemento, al párrafo. Tenga el ID en results, entonces de esa manera lo vamos a poder seleccionar. Entonces, ID results. Listo. Ahora .textContent vamos a modificar su contenido. .textContent. Y eso va a ser igual a. Podemos poner a string operator. String operator. El valor de x es. Los puntos aquí concatenamos con el valor de x, que todavía no lo habíamos guardado en una variable, ¿no? Para poder ver el resultado. Bueno, vamos a ir poniendo la variable. Vamos a poner val x. Y vamos a crear esa variable que guarde la ejecución. Let val x va a ser igual a la ejecución que teníamos ya aquí, a la función result. Esto ya no lo vamos a mostrar. Entonces, ahora sí, la evaluación de la función con los tres parámetros. Y ahora sí pedimos que se guarde ese contenido dentro del párrafo. Luego en esta función también podemos traernos el valor que recibimos del input tipo text. Podemos traer aquí porque todavía eso no lo estamos trayendo de una variable, ¿no? Aquí no lo estamos trayendo del HTML. Entonces para ello vamos a crear una nueva variable que sea el mismo que estaba arriba. Let input equation va a ser igual a document.getElementById. Me parece que esto sí tiene un ID, pero no lo habíamos agregado. Vamos a ponerle un ID equation getElementById. El ID es equation, el ID del input tipo text, y le vamos a pedir su propiedad value.value. Ya, entonces la propiedad value se va a guardar dentro del input equation. Luego habíamos visto que habíamos aplicado el método split, entonces podemos traer el método split aquí. Todo esto ya no lo vamos a necesitar. Vamos a acá. Aquí sides of equation, input equation, aplicamos el método split. Una vez que tenemos los lados de la ecuación, vamos a evaluar en los lados a la función. Tendríamos que poner eso, ¿no? Que estamos evaluando la función en esos lados. Entonces podríamos traernos todo esto aquí. Evaluar a la función result. Tenemos la función result evaluada en los lados de la ecuación. Luego estamos imprimiendo el valor del resultado que nos da la función result. Y ya parece que ya tendríamos todo el código. La función result, la función que se encarga de resolver, la función que se encarga de imprimir, la función que se encarga de resolver, la función que se encarga de hallar el valor de la tercera variable, de la variable b y de la variable a.
myRegex es una constante que se aplica igualmente en todas las funciones. Se puede ir const myRegex. Listo, y tenemos funciones puras aquí. Claro, porque está recibiendo como entrada el parámetro lists, ¿no? Que es un parámetro que va a depender directamente de qué es lo que ingresamos en el input tipo text, ¿no? En este caso estamos evaluando cada una de las funciones con size of equation, ¿no? Entonces su entrada es variable y lo que va a dar como resultado cada función va a depender de este parámetro que ingresa, ¿no? Este parámetro va a ser transformado aquí y nos van a dar los resultados. MyRate habíamos dicho que puede pasar como un parámetro más, pero lo podemos dejar fuera también. Entonces cada función es una función pura, ¿no? Que recibe un parámetro y de acuerdo a esa entrada nos va a dar una salida distinta, ¿no? Ahora sí lo vamos a probar, ahora sí. Pero primeramente vamos a hacer que se resuelva esta ecuación que imprima estos resultados al momento de yo hacer clic en el botón, ¿no? Eso es lo único que faltaría, vincular eso. Al momento que se haga clic aquí, vamos a poner mediante el evento onClick. Tenemos el momento que se ocurra el evento onClick, le vamos a pedir que ejecute la función print, ¿no? La función que está guardando, está imprimiendo dentro del párrafo el valor de x. Entonces vamos a poner acá función print, que se ejecute la función print al momento de hacer clic. Y eso sería ya todo. De lo que le vamos a agregar un placeholder para darle una guía al usuario al momento de ingresar un dato, decirle que ingrese ecuaciones, ingrese una ecuación del tipo ax más b igual a c. Y eso sería todo. Vamos a probarlo. Y el programa ya está funcionando. Vamos a probarlo con números decimales. 2.5, 7.5 y listo, lo tenemos. Ahora vamos a cambiar la forma de la ecuación. Será una ecuación 4x más 5. Y vemos que ahí ya tenemos un problema, un error. Vamos a inspeccionar. Hay un problema en size of equation, no está definido. Vamos a ver cuál es el problema aquí. Bueno, acá lo que nos faltaba, me parece que era hacer el segundo caso de la segunda función. La primera función tenía sus dos casos, ¿no? El if y el else. Tiene el if y el else. Ahora vamos a ver la tercera función. También tiene el if y el else. Y aquí faltaría definir el else, el caso contrario. Acá estamos definiendo en el caso en que el carácter x se encuentre en el lado izquierdo de la ecuación. Lo hemos puesto en el lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a definir eso abajo. Entonces vamos a usar un else. Caso contrario. Y dentro vamos a nuevamente escribir una variable. La variable que se encargue de encontrar coincidencias. Nuevamente la variable con nombre tree. Encontrar coincidencias. Esto lo podemos copiar. Copiamos, tenemos aquí que encuentre coincidencias, pero esta vez en el lado derecho de la ecuación va a encontrar coincidencias, ¿no? Vamos a vamos a buscar números dentro del lado derecho de la ecuación. Después de ello, vamos a hacer el filtrado. Vamos a hacer casi lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a hacer el filtrado, también lo copiamos. Vamos a quitarle los espacios vacíos que tenga ese array, que va a tener todos los números que van a coincidir con, con la expresión regular. Lo decimos tree, ya. Ahora vamos a hacer el método map, ¿no? Para convertir en números a todos esos valores que coinciden con la expresión regular. Luego vamos a traer también a la variable a otra vez.
vamos a ir guardando eso para que nos muestre. Ahora va a entrar la condicional. Vamos a entrar a la condicional. Eso también. Es que todo. A ver. Y le vamos a decir que si. Bueno, el entero, el primer entero, ¿no?, que tenemos acá de hacer el método mapping en el array es igual a la variable A. En ese caso, que si es igual, entonces la variable B sería el otro, ¿no? El otro elemento que se encuentra en el array que se obtiene aquí en la línea 35. ¿No? En caso contrario, va a ser el mismo array, ¿no? En caso contrario, va a ser el otro array, el otro elemento del array, quiere decir, ¿no? Acá solamente estamos evaluando si la variable A es igual a uno de los elementos del array aquí. Y dependiendo de eso vamos a obtener el valor de B. Así ya me parece que ya estaría, porque solamente aquí el cambio es evaluarlo en el componente, en el lado derecho de la ecuación que se genera, ¿no?, con el método split. ¿Ya has visto? Ahora sí, vamos a probar ahora sí esto. Vamos a la ecuación nuevamente. Aplicamos el 9 igual a 4x más 5. Y ahora sí lo tenemos, ¿no? Ya podemos colocar las ecuaciones de las distintas formas como habíamos estado probando, habíamos estado diciendo. Y aquí ya tenemos un error con esta forma de la ecuación. Esto se debe a que la ecuación no tiene a la variable b, ¿no? La variable b es 0, entonces eso todavía, ese caso no lo habíamos contemplado, ¿no? Pero ahora, para poder solucionar ese problema, no tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar en las distintas funciones dónde se encuentra el problema, porque ya habíamos delegado a una función para que se encargue de hallar el valor de la variable b, y esa función es la función second, ¿no?, que se encarga de hallar el valor de b. Entonces dentro de esta función vamos a hacer solamente los cambios que se necesitan. En este caso, al no existir b, tenemos que considerar que al buscar las coincidencias, y al buscar las coincidencias, ¿no?, con este patrón, al buscar números en el lado de la ecuación que tiene a x, ¿no?, que con este array le decimos en qué lado de la ecuación, si se encuentra en el lado derecho, se encuentra en el lado izquierdo x. Entonces después estamos buscando todos los números en ese lado de la ecuación. Entonces en el lado en que se encuentra x, en los casos que ya estamos contemplando, se encuentran dos números, ¿no? Entonces el caso que nosotros queremos resolver es cuando no existe b. Cuando no existe b, fíjense, cuando no existe b en esos casos. Entonces en esos casos, al buscar los números, solamente encontraría, el array solamente tendría un número, ¿no?, al buscar las coincidencias. Entonces vamos a hacer los cambios primero en el if, luego en el else. En este caso tendríamos que crear otra condición para decirle si el array que tiene ya los dos números, ¿no?, for.length es igual a 0, ¿no?, es igual a 1. Si es igual a 1, el valor de b va a ser igual a 0. Entonces eso sería lo que retornaremos, 0. Caso contrario, que no tenga un elemento, sino que tenga dos, como es lo que ya estábamos manejando, se haga todo el procedimiento que está acá abajo. Copiamos entonces. Y eso también le vamos a agregar el else. Esto lo podemos copiar. Decimos si el tamaño de for es igual a 1, que retorne 0, porque en ese caso no existiría b. Y en el caso contrario, que tenga dos elementos, que se siga ejecutando el código, ¿no?, como ya lo habíamos escrito. Si me parece que ya podemos evaluar. Ahora vamos a ir al programa. Nuevamente le vamos a agregar una ecuación de este tipo, no tenga b. Y listo, ya lo tenemos resuelto, ¿no? Ya puede resolver ecuaciones de
los tipos ax más b igual a c, ax igual a c, c igual a x, ¿no? Tienen también cifras decimales, ¿no? Gracias a esta expresión regular también podemos tomar valores decimales. Entonces vimos cómo se realizó los cambios, ¿no? Los cambios se realizan no buscando entre todas las funciones en dónde se encuentra el error, sino buscando en la función que está destinada a hacer esa tarea, ¿no? Habíamos delegado a cada función una tarea, ¿no? Entonces habíamos buscado en la función que tenía como encargo hallar el valor de b, ¿no? Entonces, esa función fue donde hicimos los cambios. Entonces, eso es gracias al principio de responsabilidad única, ¿no? Otorgarle a cada función una tarea específica, como en estos casos hallar a, b y c, resolver la ecuación, hallar x, y luego imprimir los resultados. ¿Listo? Vamos a las diapositivas ahora. Eso sería todo por este video. ¿No? Espero que les haya gustado este contenido. Si consideran que este contenido les ha sido valioso, por favor puedan compartirlo con demás personas. Y también puedan brindarme su agradecimiento, ¿no? Brindándome un café. El link lo voy a dejar en la descripción para que aquel que pueda colaborar voluntariamente, ¿no? Donándome un café, me estaría agradeciendo bastante la realización de estos videos y también me estaría apoyando para poder seguir subiendo más videos a esta colección. Eso sería todo y muchas gracias.